El susurro antes del fuego. Las sombras a veces se esconden detrás de uniformes impecables. Los fantasmas del pasado no mueren, solo cambian de rostro. Y hay quienes nacen no para sobrevivir, sino para cazar. En un mundo dividido por el miedo y la codicia, alguien eligió el camino más peligroso, la venganza justa. No hay paz sin justicia, ni redención sin cicatrices. Este no es un relato sobre el bien y el mal. Es una carrera contra el tiempo, una misión imposible, donde la verdad tiene precio, y los recuerdos, balas. Katri H.M. Ojos de acero, labios marcados por la lucha. Elegante, letal, capitana de la Fantasma Azul. No buscaba gloria, sino justicia por una pérdida imborrable. Una leyenda viva. Drago Ciel, el estratega. Alto, curtido, silencioso. Su mente, un laberinto frío. Su instinto, brújula en el caos. Conocía el miedo, pero nunca se arrodillaba ante él. Isra N.M., la artillera, menuda, salvaje, impredecible. Sus ojos danzaban entre furia y risa. Amaba los riesgos con pasión desbordante. Solo la rutina lograba sembrar verdadero temor en ella. Valen Rage, el traidor redimido. Cabello plateado, mirada herida. Sirvió al enemigo, pero ahora ofrecía su alma a la redención. Era la única llave para cruzar el infierno. El legado oscuro de las sombras. Sombras que no mueren, que persisten más allá del tiempo y el olvido. La información era clara y precisa. Una red secreta, compuesta por antiguos altos mandos, se ocultaba tras una fachada cuidadosamente construida de paz y tranquilidad. Pero esa calma era solo una máscara. Se estaban rearmando con sigilo, reuniendo poder en las sombras, tejiendo planes que el mundo no podía permitirse. Lo que se preparaba no era simplemente una amenaza. Era un peligro inminente, una sombra que crecía y que estaba a punto de desatar un eco del pasado, uno que amenazaba con volverse un rugido capaz de sacudir los cimientos de la realidad misma. Katri lo sabía, sentía ese peso en cada fibra de su ser. No había duda, no había margen para la vacilación. La elección estaba clara. Esta era su cacería, su misión inevitable y justa. Una batalla contra sombras que parecían invencibles, contra fantasmas que insistían en volver para destruir lo que quedaba. Katri se preparó, con la determinación de quien sabe que no hay vuelta atrás, dispuesta a enfrentar el peligro que muchos preferían ignorar. Esta era su guerra, y ella estaba lista. El veneno bajo la máscara. El primer rastro los llevó al bosque negro de Dorsenheim, donde el silencio tenía filo. Camuflados entre árboles que guardaban demasiados secretos, la unidad se infiltró en una mansión abandonada, convertida en centro clandestino de operaciones. Drago encontró los primeros símbolos, el cuervo bicéfalo, un código antiguo. La advertencia estaba clara. Lo que protegían aquí no era solo información, era poder. Isra colocó sensores mientras sonreía. Siempre amaba jugar con la tensión. Valen dudó. Reconocía los pasadizos, los códigos, el aire, olía a traición. Y entonces, como si los árboles respiraran peligro, estalló la emboscada. No fue una batalla, fue una danza de precisión. Katri, envuelta en su abrigo blanco, giraba como una ráfaga. No disparaba por instinto, disparaba por memoria. Valen protegió la retaguardia mientras Isra activaba los explosivos. Salieron justo cuando todo voló.
En el suelo quedaron documentos ardiendo, y entre ellos, un nombre: Project Morgenrod. Un plan oculto en las entrañas de Europa. Katri lo leyó en silencio, con los ojos fijos, como si acabara de leer una profecía. Lo que venía no era una cacería, era una guerra subterránea, sin banderas, y ella ya estaba dentro. Ecos de traición. El segundo objetivo se escondía tras la fachada de una clínica en los Alpes suizos. Según Valen, allí experimentaban con tecnologías de rastreo neuronal. Los documentos hablaban de un tal Dr. Adler, antiguo genio militar, ahora fugitivo del tiempo. Katri no confiaba en fantasmas, pero tampoco los ignoraba. Se infiltraron de noche. Bajo el cristal congelado del lugar, descubrieron un subsuelo blindado. No había pacientes, solo servidores y cápsulas. Celdas humanas. Drago descifró el sistema. Estaban almacenando memorias extraídas. Información robada directamente del cerebro. Katri encontró un archivo con su nombre. Memorias que ella jamás compartió. Alguien las había tomado, sin permiso. El enemigo ya la conocía. Demasiado. El equipo fue descubierto. Las alarmas aullaron como lobos. Isra tomó el control del armamento automatizado. Drago cubrió la salida. Y Valen desactivó la energía. Katri quemó el servidor, pero antes descargó un solo archivo: coordenadas. Las últimas de Adler. Lo que empezó como cacería ahora era personal. El pasado no la había dejado. La estaba siguiendo. Y ella no iba a huir, porque en el rostro del enemigo empezaba a ver el reflejo de su propio miedo. El precio de saber. Las coordenadas llevaron al corazón de un desierto helado en Islandia, donde las señales morían y los satélites callaban. Una base enterrada bajo hielo negro. Un búnker que no existía. Al llegar, encontraron huellas, sangre, silencio. Nadie hablaba, porque nadie quedaba. Dentro, las paredes contaban la historia. Archivos escritos en códigos antiguos, planos con nuevas armas, imágenes de figuras ocultas tras máscaras doradas. Isra dijo que parecía una secta militar. Drago, más sobrio, susurró una palabra: Hidranova. Una célula que buscaba no solo revivir un régimen, sino reinventarlo. Katri sintió el frío en el pecho. No era una amenaza, era una evolución. Una voz lo sorprendió. Adler, viejo, cansado, derrotado, no opuso resistencia. Solo confesó. Él diseñó el proyecto, pero no para el mal. Quiso evitar el olvido, preservar la memoria. Pero otros lo usaron. Katri lo escuchó. Luego se giró. No había redención en él. Solo un espejo roto. Se fueron, dejando atrás la estructura, que comenzó a colapsar por el propio sistema de autodestrucción. Y mientras ascendían al exterior, la nieve los cubría. El mundo seguía igual, pero ellos ya no. El rostro que nadie ve. Con los datos recabados, el equipo trazó el punto final. Un castillo oculto en una isla del Báltico, restaurado y convertido en base de Hidranova. Allí, los líderes se reunían. Decidieron atacar sin apoyo, sin refuerzos. Una misión suicida, pero no había vuelta atrás. Katri se preparó con precisión quirúrgica. Isra llevó drones y cargas. Drago redibujó cada pasillo del plano robado. Valen, con una mirada oscura, dijo solo: esta vez, dispararé sin temblar. Infiltraron al anochecer. Los salones eran laberintos de piedra y pantallas modernas. Encontraron a los altos mandos en una sala blindada. Pero fue una trampa. Isra cayó herida. Valen se interpuso entre el fuego. Katri no dudó. Usó las balas de memoria, proyectiles vinculados al ADN. Impactaban con verdad. En segundos, todo fue humo. Solo quedaban cenizas. Y una figura huyendo. El verdadero líder. Nunca antes visto. Katri lo persiguió por los túneles, hasta un acantilado. Allí, bajo la tormenta, se vieron. No se hablaron,
Dispararon, y solo uno cayó. Nadie supo el nombre de aquel rostro. Solo que, desde entonces, las sombras dejaron de moverse, porque sabían que ella las estaba mirando. El silencio de los que siguen. Días después, los informes oficiales fueron escuetos y omitieron detalles cruciales. Aseguraron que todo había sido una operación de inteligencia ordinaria, sin nada fuera de lo común. Nadie mencionó a la unidad fantasma azul ni a Hydranova, como si sus nombres fueran palabras prohibidas. Katri observó cómo el mundo continuaba su curso, como si nada hubiese pasado, como si el peligro se hubiera dormido para siempre. Pero ella sabía la verdad oculta. El mal nunca muere, solo cambia de forma y se adapta. Drago regresó al anonimato, desapareciendo en las sombras. Isra, todavía marcada por las cicatrices de la batalla, volvió a fabricar armas, lista para la próxima guerra. Valen simplemente se desvaneció en el aire, dejando un rastro invisible. Y Katri, con una caja de recuerdos y secretos bajo el brazo, caminó hacia la estación más cercana. Su rostro seguía intacto, pero ya no brillaba con la misma luz. Había cumplido su misión. Había ganado la cacería. Sin embargo, las sombras no se vencen, solo se contienen temporalmente. Y ella, más que nadie, sabía que un día volverían. Hasta entonces, el mundo dormiría tranquilo, porque detrás del velo hay alguien que no olvida, no perdona, y cuando los nombres se borran, los caza.